Tengo en la línea al querido Gabriel Casillas, director general adjunto de análisis económico del Grupo Financiero Banorte. Querido Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, David. Qué gusto estar en tu programa una vez más. Oye, platiquemos del IGAE. ¿Tú cómo se ve desde para Banorte Porque suena muy bien. Oh, 5.2%. Yo tendré mis dudas, pero empiézale tú, querido amigo. Muchísimas gracias, David. Pues mira, pues salió como nosotros lo esperábamos, de hecho, Sí. tanto la tasa mensual como la tasa anual, ¿no? Que yo creo que ahorita, como tú bien sabes, siempre estamos muy acostumbrados a ver la tasa anual y creo que vale la pena decirle a quienes te escuchan que ahorita hay que poner un poco más énfasis no en las tasas anuales, sino en las tasas mensuales o trimestrales, ¿no? Para ver Sí. realmente el impulso que está teniendo la reactivación. Entonces, pues en julio, que fue ese IGAE que salió ahorita, salió en 5.7, ¿no? Con el ajuste de calendario y todo eso, y ya sería el segundo mes de reactivación, ¿no? Ahora, pues obviamente, de haber parado la economía en seco, pues cualquier cosa es crecimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido tienes toda la razón. Y Pero yo a creo que ver, pero ¿cómo se sí, lee? ¿Cómo lo lees tú, Gabriel? Que junio fue 8 punto, en el mensual fue 8 punto y fracción, ¿no? sí, Y 8, ahora, 8. y ahora disminuye. Yo pensé, podría pensarse que el brinco debía ser más grande en el segundo mes con una economía más abierta. Bueno, sí y no. Tienes razón, pero yo no lo interpretaría así, porque pues como que cerraste todo al unísono y vas abriendo por partes. Entonces, la primera parte que se abrió pues es la que te genera muchísima actividad económica, que es toda la parte de manufactura, ¿no? Ajá, Todo lo ajá. que nos pegó. Entonces, eso se abrió. Por Entonces, eso pues hablo con en los el... expertos, para que Vale. me, para que No, tú pero digas. no, te lo agradezco. No, pero es que en el margen, pues no Sí, puedes abrir sí. lo que ya se abrió, ¿no? Entonces, lo que siguió abriéndose, pues ya fue una parte ya de servicios, y entonces, pues poco a poco se va abriendo. Yo no veo que porque sea una tasa poco menor mensual, la de julio, 5.7, que la de junio con N, 8.8, no veo que se esté perdiendo como, ya sabes, vapor en la recuperación. Simplemente que pues las cosas Yo que se están tampoco lo veo, abriendo. pero te tenía que preguntar. Ah, te lo agradezco muchísimo. Ahora también, no nada más vemos el dato ahí, sino lo acompañamos con otros datos, ¿no? Cómo estuvieron las ventas de ANTAD, cómo estuvieron de la producción automotriz, cómo estuvo la creación de empleo formal, qué es lo que nos dicen los empresarios y los clientes. Entonces, como que todo la verdad ahorita hace sentido, ¿no? Y, o sea, tú te estás poniendo razonablemente optimista. Yo sigo pensando, y lo digo cada que alguien me pregunta, que nuestra recuperación va a ser como de animalito del bosque, como aquel que... Y voy a criticar a alguien, como aquel que se rompe, no sé, dos dedos del pie. Va, le ponen una bota y cuando decide, ya me la quito. Oye, pero ¿qué tienes que hacer rehabilitación? No, como me vaya sintiendo. Que es un poco la recuperación que estamos teniendo y que vamos a tener. Pues un poco sí, tienes razón. Y mira, una otra forma de verla, que yo creo que tienes razón, es muy a como quiera la hacemos, ¿no? Muy a la mexicana. Ajá. Mira, por ejemplo, en 2019 vamos a suponer que estábamos en 100, ¿no? Ujú, Y ujú. si en este año caemos 10%, porque aún con la recuperación que estamos viendo, pues recordemos que la caída del segundo trimestre fue de 17.1% trimestre a trimestre, o si la vemos año a año fue 18.7, entonces es enorme. Entonces, para todo el año estamos esperando menos 9.8 en Banorte y el O sea, consenso del sigues, mercado o anda en sea, menos 10. confirman su 9.8. Exacto. Sí, pues va saliendo como vamos pensando. Ahora, habiendo dicho eso, entonces si estuviéramos en 100, ¿no? En 2019 y caemos 10 para hacerlo más sencillo, ¿no? Que es lo que trae el consenso, pues en 2020 estaríamos en 90, ¿no? Sí. Vamos a ponernos, nosotros no estamos todavía muy optimistas para el 2021 por los temas de inversión que hemos tocado, ¿no? Que ahorita es que platicamos, Porque la pero bueno, inversión, bueno, ok, ahorita llegamos a la inversión, tienes razón. pero imagínate que crecemos, ¿qué te gusta? Así vamos a ponernos como el secretario de Hacienda que trae 4.6, ¿no? Entonces, de 90, con un crecimiento de 4.6%, estás hablando de que estarías en 94 en 2021. Entonces, ahí te va lo que es muy parecido a lo que comentas del animalito del bosque. Si tú comparas 2020 con un 90 y un 2021 con 94, tú ya tuviste tu 4.6%. Pero si lo Sí. comparas ese 94 de 2021 con el 100 que estábamos en 2019, todavía estaríamos en negativo. ¿Cierto? Sí. Entonces yo creo que ese es un poco lo que refleja lo que tú acabas de comentar, que es una recuperación pues chiquita donde no estás yendo a rehabilitación desde el punto de vista en que no diste apoyos fiscales para que las empresas pudieran preservar el empleo,
desde el punto de vista en que no estás propiciando inversión para que las empresas que se perdieron pues se generen otras. Ajá, ajá. Entonces, Sí, pues o ese sea, es el yo sí sentido, ¿no? creo que va a ser una recuperación mucho más lenta porque no hay, no sé, te dio COVID y hay gente que cuando ya sale que la libró, decide que va a ir recuperando su vida normal y hay gente que porque puede o y porque tiene la conciencia, pongamos en este ejemplo, que son dos personas que tienen la misma capacidad económica, pues aquel que va y toma terapias de oxigenación y se mete a la cámara hiperbárica, pues la rapidez de recuperación de uno y otro es diametralmente diferente. Sí, de acuerdo. Pues ahí estaría la comparación de cómo se ve las perspectivas económicas para 2021 de México con respecto a otros países, ¿no? Claro. Platicábamos la vez pasada el famoso caso de España, ¿no? Donde cayó más en el segundo trimestre que México su PIB, pero las perspectivas para el año que entra, dado que ellos tienen muchísimos apoyos fiscales, pues para México estamos alrededor del 3%, ¿no? El consenso, y para España están entre 6 y 7%. Entonces, la diferencia real de los apoyos de haber tomado rehabilitación o, en tu ejemplo, de tener las posibilidades para recuperarte mejor, ¿no? Y de manera mucho más sólida, pues no te quita la enfermedad, ¿no? La caída, pero sí hace una gran diferencia en la recuperación. ¿En cómo te recuperas? Y el tema pues, que sigue pendiente, Gabriel, es el de la inversión. Ese es el tema pendiente. Tú viste que en el segundo trimestre, esta semana, justamente también Ajá, ajá. tuvimos los números de demanda agregada, porque ves que siempre primero se publica el lado de oferta agregada, ¿no? Sí, sí. Agricultura, industrial, servicios, pero esta semana se publicó el lado de la demanda agregada que tú bien conoces, y pues vimos la inversión, una caída anual de 34%. En la vida habíamos visto una semejante caída. Digo, mucho que ver con la pandemia, el chiste es qué tanto se recupera hacia finales del año, con un ánimo de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, pues, todavía muy golpeado, ¿no? Porque pues, cuando hablamos con ellos, se quejan mucho del activismo legislativo, ¿no? Es lo que más se quejan. Porque al final del día, pues, cuando hablamos de lo que está haciendo el presidente, él está siguiendo su guión, ¿no? Lo que hemos platicado, que escribió en sus libros, lo está cumpliendo a rajatabla. Hace Pero rato decía en el editorial que para bien en algunos casos y para mal en otros, el presidente hace lo que dice que va a hacer. exacto. Entonces, pues en ese sentido, pues no debemos de pensar en que hay mucha incertidumbre, al contrario, hay bastante incertidumbre ahí. El problema es dos cosas. Uno, que sin importar que estamos en la peor recesión desde 1932, no se salió del guión, ¿no? Dijo, no, a ver, yo prometí esto y es lo que voy a hacer. Oye, no, pero es que hay problema de salud, etcétera. No, yo dije que iba a ser mi Tren Maya y la refinería. Entonces, por ese lado dices, oye, pues a lo Que mejor ahí vale la pena el salirse un otro día poquito del dijo guión, aquí ¿no? Arturo Herrera, el secretario, haciendo un argumento pues, convincente. Dice, ¿por qué seguimos con el Tren Maya y con estas obras? Porque dice, después de la crisis de 2008, la recomendación global era, pues inviertan. Y luego todo el mundo dice, sí, pero ¿en qué? O sea, no tenemos, que no había proyectos, que en todo el mundo le pasó, ¿eh? Y es cierto, que no había muchos proyectos, no había muchas cosas. Y él dice, tenemos estas cosas que generan empleo, que generan actividad económica, pues lo seguimos porque lo otro sería decir, pues entonces ahora en qué invertimos. Creo que es por lo menos consistente desde el punto de vista de la narrativa. Claro, muy consistente. Además, ya sabemos, el secretario Herrera bien sabe lo que hace y todo. No, estoy de acuerdo en eso. Sí, No sí, el se ha seguido secretario el guión. Herrera es de lo mejor que tiene este gobierno. No hay duda de ello. Y en ese sentido, entiendo yo que es una buena narrativa, pero bueno, cuando tienes un problema, pues, aunque tú hayas dicho, voy a hacer esto y este es mi guión, pues a veces se vale salirte un poco del guión. Pero vamos a suponer que Sí. ese no es tema. Vámonos al otro tema, al tema de la confianza, ¿no? Que es este activismo legislativo donde cada semana, o a veces varias veces a la semana, salen estas iniciativas incendiarias que espantan a la inversión, que afortunadamente, y cuando les digo esto a algunos empresarios, se me quedan viendo como reflexionando, digo, oigan, pero ninguna ha sido aprobada, cero, A ¿no? ver, Y se tan quedan, bueno, ok. sencillo como, déjame tomar un ejemplo de hoy. Uh-huh. ¿Cuánto ruido hicieron los del PT con otra vez con la estatización de pensiones? Que son Exacto. 30 diputados que no tienen posibilidad y muchos empresarios, tú hablaste con seguramente que dijeron, no, es que es el presidente tratando de meter una cuña. Primero es no conocer que el presidente no necesita cuñas, si lo quisiera hacer lo haría.
y tuvo más impacto que la iniciativa que presentaron hoy, que es la iniciativa buena, que es la que va a pasar, que se parece a la que presentaron los panistas en el Senado. Se parecen muchísimo, parece que la hicieron, o sea, que las podrían juntar y hacer una buena. Yo creo que a eso se resume el activismo legislativo, que bien a bien no sabes cuándo una de sus locuras va a pasar. Totalmente de acuerdo contigo. Y justamente ese es el mejor ejemplo que puedes poner. Esa iniciativa que va, viene, esa ni pasa, ni siquiera vamos, se discute, ¿no? En comités, mucho menos en una plenaria, y en cambio la que sí va a pasar, la del Consejo Coordinador Empresarial junto con el gobierno, esa no hizo mucho ruido. Entonces, No, y además hoy se presenta, y ¿tú la has visto en algún lado? Salvo yo que le llevo a todo el día hablando de ella, pero porque se pierde, tiene más impacto el asunto este. Querido Gabriel, te agradezco muchísimo que me tomes la llamada. Te mando un abrazo. Qué bueno que ya está volviendo costumbre. Venga, no, pues un gustazo. Saludos a todos los que te ven, te escuchan, y pues un muy buen fin de semana, ¿eh? Cuídate mucho. Igual para ti, que te vaya muy bien. Pues, igualmente, bye.